El domingo quedamos en el 21. Vamos a leer el 21 para que entendamos un poquito. Hechos 21. Y vamos a seguir con el 22, 23 y 24. Pero vamos a hablar del 22 en adelante para tener ese refrigerio, esa porción que necesitamos para seguir adelante. Damos gracias al Señor. Dios bendiga a los músicos que hacen el esfuerzo por darnos el aliento, ¿verdad? Darnos el aliento para recibir la palabra. Yo creo que si no cantaran, yo no pudiera predicar. Los cantos son importantes. Déjenme buscar algo aquí que quiero tenerlo listo. Ahí está. Damos gracias al Señor. Hechos capítulo 3, verso 21. Bueno, voy a leer ese para que quedemos ahí enlazados. Dice: a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Paramos ahí. Dice que habló Dios por medio de la boca de los santos profetas, que fueron desde tiempos antiguos. Amén. El profeta era el que transmitía al pueblo lo que las leyes del Señor, las ordenanzas del Señor. Amén. Sin profeta nadie podía conocer a Dios. Porque solo el profeta era el que tenía la autoridad para ir al lugar santo, hablar cara a cara con Dios y salir para hablarle al pueblo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendieron esa parte? Ahora dice el 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice él. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Una vez cumplido el propósito de Moisés y de Josué, una vez repartida la tierra, ellos apuntaban a este profeta que Moisés les había prometido que era como él. Por eso ustedes ven en los días de Jesús, los que no creían en él, todos solamente se regresaban a Moisés, que Moisés era la ley que ellos tenían que seguir. Y los que seguían a Jesús apelaban también que Moisés lo había dicho. Verso 23 dice: y a toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Amén. Verso 25, para cerrar ahí: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este espacio, Señor, con tu palabra. Yo no sé, Señor Jesús, en esta hora que tú tienes para nosotros, pero solo tú, Señor, puedes conocernos, Padre, aún, Señor, individualmente a cada uno de nosotros. Estamos aquí, Señor, para recibir ese refrigerio. Que de tu presencia descienda, Señor, ese alimento, Padre, ese consuelo.
Que tu presencia, Señor, descienda la sanidad en esta mañana. Que tu presencia, Señor, descienda la salvación de cada uno de nosotros. Y la protección, Señor, y el pan de cada día, Padre, que necesitamos para sobrevivir sobre esta tierra. Gracias, Señor, por el amor que tú has manifestado, Señor, a tu pueblo. Señor, gracias, Padre, por ese anhelo y por ese sacrificio en la cruz. Ahora nosotros, Señor, por medio de tales promesas de tu palabra, hemos encontrado, Señor, un sentido a nuestra vida. Sabiendo, Señor Jesús, que después de esta vida que vivimos aquí, hay una teofanía, Señor, esperando por nuestras vidas. Para seguir, Señor Jesús, esperando ese tiempo glorioso, Señor. Un tiempo maravilloso, Señor, que todos anhelamos, Padre, en ver, Señor, esa eternidad. Y el tiempo juntos, Señor, para seguir, Señor, por los siglos de los siglos, Padre, viviendo, Señor, bajo tu presencia. Moldéanos a tu imagen, Señor, así como aquel profeta, Señor, lo dijo un día, Padre, que todavía no se ha manifestado lo que debemos ser, Padre, pero que un día, Señor Jesús, seremos tal y como tú eres, a tu propia imagen y semejanza, Señor, para poderte ver, Señor, tal y como tú eres. Así, Señor, como aquellos profetas anhelaron, Señor, verte tal y como tú eres, Señor. Cuando tú bajaste, Señor Jesús, de los cielos por la palabra, todos aquellos, Señor, que te habían esperado como aquel hombre, Señor, Anas, Señor, y todos aquellos hombres, Señor, Simeones y todos aquellos hombres, Padre, aquellos magos, Padre Celestial, y aquellos pastores que estaban ahí, anhelaban ese día, Señor, pudieron ver, Padre, que tú eras aquella palabra, Señor, que había venido desde tiempos antiguos. Padre, gracias en esta mañana, así como igual nosotros anhelamos ese día, Señor, ese día, Padre, incambiable, ese día, Señor, esperamos esas grandes restauraciones de todas las cosas, Señor, Padre, donde el Edén, Señor, será igual como en el principio, Padre, donde nuestras vidas, Señor, serán a la semejanza y la imagen tuya, Padre, para poderte ver un día, Señor, cara a cara y tal como tú eres, Señor, porque tu palabra dice que nadie te ha visto jamás, solamente aquel Señor Jesús que ha, Padre, partido y que ha llenado el requisito en esta tierra, Padre. Te pido en esta mañana que tú nos juzgues con tu palabra, que tú traigas el juicio, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros, Padre, para podernos salvar del castigo eterno, Señor, y podernos salvar, Padre, de la muerte y de la destrucción eterna, Padre glorioso. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Dame fuerzas en esta hora, dame sabiduría, Señor, inteligencia, revelación, que no sea yo, Señor, hablando, Padre Celestial, sino que seas tú, Señor, hablando a las generaciones, a las naciones, Padre, y donde sea que este evangelio, Señor, va a llegar, Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido por cada alma y por cada simiente, Señor, que va a recibir, Señor, esa porción, ese refrigerio, Señor, para que pueda mantenerse y esperar, Señor, las bodas, aquella gran cena prometida, Señor, que un día será. No sabemos en qué tiempo, Señor, pero va a llegar un día porque es promesa, Señor, en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Solamente voy a llenar un poco lo que quedó el domingo. No va a ser mucho tiempo, pero quiero invitarlos esta mañana a ser espirituales, a saber, ¿verdad?, que venimos a cantarle al Señor y que venimos aquí con un propósito. La palabra puede salir en la boca de cualquier tartamudo, de cualquier persona que Dios llame para pronunciar su evangelio. Eso no importa quién sea, sino que sea la palabra. Quiero decirles que ya en este tiempo que vivimos del 2023 en adelante,
no los desconectemos de Dios. Porque nosotros somos como la batería. La batería se descarga, ¿verdad? Cuando ustedes entran aquí en la mañana, yo lo siento, pues ya van dos cultos que están un poquito cargados, pero unos cultos antes yo sentía la vibra, ¿verdad?, de la necesidad de la palabra en ustedes. Por eso siempre les digo, no hay que desconectarse de Dios. Cuando digo estas cosas es que nosotros somos como la batería. Nosotros aquí nos cargamos de la palabra, nos vamos contentos. Eso debería ser así, irnos contentos. Pero no debemos desconectarnos. La oración tiene que ser continua. La Biblia dice, invito a los hombres que oren en todo lugar, ¿verdad? ¿Qué es la oración? La meditación es una de las oraciones más poderosas que puede haber en el griego, de las 12 maneras de orar. La meditación. ¿Qué es eso? Que si estamos trabajando, estamos meditando en el Señor. Que si estamos hablando con el amigo, estamos meditando en el Señor. Si estamos en el hogar, sentados, descansando, estamos meditando en el Señor. Si estamos acostados, estamos meditando en el Señor. Si nos levantamos, tenemos que meditar en el Señor. ¿Qué es eso? Esa es una conexión con Dios. En el momento que nosotros nos desconectamos de esa atmósfera, entonces son de las pestilencias del día, las saetas de la noche, las oscuridades, las enfermedades y todos los dardos del diablo nos atacan. Porque mientras estemos conectados con Dios, amén, el diablo no puede entrar. No pueden entrar todas estas cosas. Por eso es que y yo no quiero meterme con las cosas personales de nadie, porque yo tengo las mías y yo creo que lucho con las mías y son cargas para mí, pero también hay que llevar las de los demás, las de esta iglesia. Pero tenemos que tener cuidado en el momento que tenemos algo en nuestras manos, en el momento que estamos haciendo algo, amén, en el momento que decidimos algo, en el momento que vamos a inventar algo, porque yo quiero decirles algo, en la vida del creyente no hay que andar inventando nada, porque todo está inventado ya. Todo, no hay que inventar nada. Porque ahí es donde está el problema, cuando el profeta dice que esa es religión. Esa es razonamiento. Y eso es pecado. Amén. Entonces los invito a estar más conectados con el Señor. Imagínense ustedes que ustedes me dicen a mí, cuando yo estoy solo, en un lugar solo, tal vez en el trabajo donde esté, o haciendo algo que yo estoy meditando, yo me recuerdo del culto del domingo, de lo que tiene que pasar, de lo que tengo que estudiar, y yo lo siento a todito, a todos lo siento, aunque ustedes no me crean, siento a todos los que están aquí y los que no están. Eso llega a mí. Y entonces yo empiezo a tratar de hacer algo por la iglesia. Amén. Aunque no es mucho. Ustedes ven que yo no soy una persona de muchas energías para pelearme con ustedes y para andarlos jalando. Pero cuando yo predico aquí, yo siempre busco algo que a ustedes les sirva. Cuando yo predico aquí, yo conozco las necesidades de ustedes. En toditos los mensajes, yo conozco las necesidades de ustedes porque eso llega a mí. Amén. Así no estén ustedes aquí. Gloria al nombre del Señor. Humildemente. No me gusta decir esas cosas, pero yo quiero que ustedes lo sepan. Entonces, yo sé todo. Amén. Vamos a empezar. Cuando los desconectamos con el Señor, nos debilitamos y toda cosita, toda tentacioncita nos hace caer. Amén. No se desconecten de Él.
Hay que estar agarrados de ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Moisés prometió al pueblo en aquel tiempo. Amén. Les prometió levantar un profeta. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice él. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Entonces, Jeremías, Isaías, David habló de este tiempo. Amén. David habló de este tiempo. Joel habló de la restauración de las cosas. Pedro habló de estas cosas. Pablo habló de estas cosas. El profeta a la última edad de la iglesia, el mensajero, habló de estas cosas. Amén. Si ustedes ven el libro de Hebreos capítulo 1, para darle sostén a esto, dice que Dios, vamos a leerlo porque no me gusta ¿cómo le dijera? Bueno, decir otra cosa que no es la palabra. Dice Hebreos 1, ya este es Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces, gloria al nombre del Señor, o sea, muchísimas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Que es lo que Moisés está diciendo. Profeta como yo, dice, de vuestros hermanos. Pedro está diciendo que Moisés está anunciando la llegada de un profeta. Amén. Y que le está hablando a los padres, dice. Amén. A los padres. Que profeta de ellos, de los hermanos, porque saben que Jesús viene del linaje de los profetas. Amén. Él pasó por ese cordón, desde David hasta llegar a José. Amén. Y María fue la que percibió esta palabra que Moisés dice. Les digo esto porque hay tal vez ustedes dicen, bueno, es que esto ya no es nuevo para nosotros, pero para el mundo sí es nuevo. Hay lugares de la tierra donde el evangelio no ha llegado. Y es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice Pablo, en estos postreros días, donde las cosas van a empezar a ser restauradas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. ¿Vio? Ahora dice el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, en aquel tiempo, a los padres les habló por los profetas. Amén. Hablando desde tiempos antiguos. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Moisés dijo que levantaría un profeta, vea lo que dice aquí: y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿ves?, será desarraigado del pueblo. Amén. Desarraigado es
arrancadas las raíces. Se fue con todo. Desarraigado. Por eso es que es importante escuchar la palabra. Es importante atender la palabra. Mire, yo quiero decir algo con mucho respeto, pero hay mucho creyente que no respeta la palabra. Para respetar la palabra tiene que venir de un hombre fino, o un hombre estudioso, o un hombre que sea diferente a los demás. Amén. Recuerde que Jesús cuando vino súbdito. Dios se veló en un cuerpo. Dios se escondió en Cristo. Amén. Se escondió en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y aquellos que tenían esa religiosidad de esperar un rey como estaban acostumbrados a verlos, se equivocaron cuando vieron a aquel hombre, aquel Galileo, andar sobre la tierra. Amén. Pero sin embargo ese hizo lo que la palabra había dicho que tenía que hacer. Amén. Entonces cuando Él nos habla por el Hijo a nosotros, encontramos la antigüedad hablándole a los padres, y en este tiempo presente dice Pablo que nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ves? Por su Hijo. Ahora, ¿quién es porque Él dice Dios? ¿Ves? Dios, el Espíritu. Aquí no hay dos ni tres, ni que en aquel tiempo era Dios y ahora es Cristo. No. En aquel tiempo la palabra, el Espíritu de Dios, a como se movió en el principio, se movió en los profetas. Aún Moisés, dice la palabra, que pudo ver el rostro de un hombre que pasó. Amén. El profeta dice que Moisés lo vio. Amén. Entonces, y ahora dice, nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Heredero de todo, porque la palabra dice que en Él fueron puestas todas las cosas. Amén. Heredero de todas las cosas. Las que se ven y las que no se ven. Entonces usted puede pedirle a Él esta mañana las que se ven y también puede pedir las que no se ven. Porque esa es fe. Amén. Entonces cuando se cumplió la profecía de todo, vea usted, el pueblo en aquel tiempo, Israel, las naciones, Israel estuvo 400 años sin profeta. Porque desde la profecía hasta el nacimiento de Cristo, hasta la manifestación de ese tiempo precristiano, 400 años habían pasado. Y cuando Jesús llega al pozo de Jacob, la mujer samaritana dijo, parece que tú eres profeta. Amén. Nuestros padres hablaron de ese profeta. Nuestros padres bebieron de este pozo también. Y este pozo ha sido aquí para nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Parece que tú eres profeta porque tú tienes lo que tú dices es lo que la palabra había dicho. Ellos estaban estudiando la palabra, estaban esperando ese profeta. Y ese profeta le dijo, ¿dónde está tu marido? Amén. Porque es lo primero que Jesús nos va a pedir. Gloria al nombre del Señor. Es lo primero que Jesús nos va a pedir. Cuando yo me presente ante el trono de justicia, allá, lo primero que me va a decir, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que yo te pedí? Amén. Necesito cuentas de eso. Ahora recuerden ustedes las cargas. Imagínense todas las cosas cuando un hombre teme a Dios.
Y nosotros como predicadores nos apelamos a esa misericordia. Apelamos a esa misericordia porque la palabra dice, debes obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por sus vidas, como si fuesen a dar cuentas. Amén. ¿Ve usted? Entonces ¿cómo le dijera? Es una cosa que nosotros vivimos, es una cosa que está por dentro. En cada mensaje, en cada culto nosotros decimos, Señor, ten misericordia, porque sabemos de la seriedad que esto tiene. Y le dijo, ¿dónde está tu marido? Amén. ¿Dónde está tu marido? Cuando ese hombre llegó, él le dijo, dame de esa agua. Porque el agua que tomas ahora, esa agua te va a seguir dando sed. Pero hay una agua la cual te va a quitar la sed. Ella le dijo, dame de esa agua, para que nunca más vuelva a tener sed. Y cuando él le dijo a ella, ¿dónde está tu marido? Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Amén. Entonces ella se le abrió entendimiento a su hermano Abraham y dijo, este es el profeta de que los padres hablaron. Y le estaba hablando ahí. Ahora, a los padres por los profetas y a nosotros por el Hijo, que es Cristo, el quien Dios le dio todas las cosas, o sea, le heredó todas las cosas a Cristo, puso todas las cosas en Él, puso toditos nuestros pecados en Él. Imagínense la herencia que Él recibió. Ahora usted dice, ¿cuántas riquezas hay en Cristo? Muchísimas. Y yo le voy a decir alguna cosa para que usted vaya entendiendo lo que es una vida realizada espiritual de verdad. Porque es que el hombre no es espiritual. El hombre le está costando ser espiritual. Ahora me dice usted, ¿cuál es la riqueza más grande que hay en Cristo? Para mí, la sanidad. La sanidad. Y le voy a decir por qué es más grande. ¿Sabe por qué es más grande? Es la riqueza más grande que Cristo puede tener, la sanidad. Sanidad divina, porque eso no tiene precio. Búsquele usted, búsquele factura a la sanidad. Pida factura de mi sanidad. No va a haber. Y yo tuve la riqueza más grande del Señor Jesucristo, que Él restauró mi vida en todas las cosas. Como puede restaurar la vida de cualquiera. Porque le digo algo, todos los conflictos del hombre y de la mujer son a base de pecado. Es que no podemos tapar el sol con el dedo porque no vamos a poder. Todas las cosas, los conflictos, los problemas, las debilidades y todo es a base de pecado. Es porque hay pecado o ha habido pecado. Amén. Es porque ha habido pecado. Ahora, en el tiempo de que Jesús viene a la escena, y quiero ir despacio con esto porque usted puede entenderlo, los profetas dijeron, porque la Virgen va a concebir. Amén. Porque la Virgen va a concebir. Amén. Vendrá un día cuando la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aún los profetas dijeron cómo se iba a llamar. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se iba a llamar? Y todos aquellos, mire usted, todos aquellos que en esos 400 años estudiaron la vida de los profetas y estudiaron lo que los profetas habían dicho, estaban esperando la venida de ese Salvador. Amén. Estaban esperando la venida de Cristo. Y cuando la Virgen concibió y dio a luz el Hijo, que era Cristo, el niño creció como cualquier niño. Jesucristo chiquitito,
hizo todo lo que un niño puede hacer. Se reía, decía agú, decía todo lo que un niño puede hacer. Eso es lo que el profeta dice. Y eso es lo que dicen los escritos. Escuche, los escritos de la vida de Cristo, que no están en los mensajes ni están en la Biblia, están en ciertos escritos que hay. Que Cristo vivió como vive cualquier niño, pero estamos hablando de escritos serios, no de lo que la teología enseña. Escritos serios, que la vida de Cristo fue la vida de un niño. Corrió, jugó como un niño, vivió como un niño, hizo lo que hizo un niño hasta que él creció y fue un hombre. Dice el profeta, tentado por el pecado. Amén. Y Isaías dijo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Con llagas. Amén. Y con todo lo que Jesús, porque él, cuando Pablo está diciendo que él heredó todas las cosas, es porque heredó todititas las cosas. Amén. Entonces cuando él viene a la escena, si ustedes estudian la vida de Cristo en los evangelios, ustedes ven todo lo que Jesucristo hizo y fue haciendo. Amén. Ahora yo quiero que vayamos a una escritura para ir empezando. A veces es un poco difícil entrar en el tema, pero ahí vamos poco a poco. Y esta está en el libro de Marcos, capítulo 10 y verso 46. Cómo este profeta, ya realizado, ya bautizado, amén, empezó a restaurar la vida de ciertos hombres en aquel tiempo. A como restauró los tobillos de aquel hombre frente a Pedro y Juan. Amén. Como restauró la vida que tenía los demonios en Gadara. El que restauró todas las cosas, y Jesús, amén, empezó a restaurar la vida de todos aquellos que le creyeron. 10:46 dice, y escogí esta escritura porque a mí este testimonio de Cristo en tiempos de restauración, yo lo conozco desde que era un niño. Y siempre me ha gustado y he predicado poco de esto. Yo prediqué el ciego Bartimeo, pero no lo prediqué. Aunque me gusta tanto la historia, pero no estas historias que a mí me gustan, las vivo, no me gusta predicarlas por que no se me mete un espíritu de emoción. Pero cuando se da el momento de hablar de esto, a mí me gusta hablar de esto. Dice 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, el profeta, que Moisés había hablado, amén, y una gran multitud, dice, amén, ¿ves? Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mendigando estaba pidiendo, como ustedes ven que se ponen alguna gente en el banco y piden. Así estaba el ciego. El profeta dice que quizás él no nació ciego, dice él que quizás un pecado de los antiguos, que quizás alguna enfermedad o algo, dice él, le estaba molestando y estaba ciego. Amén. Eso dice el profeta en uno de los mensajes que predicó el ciego Bartimeo, porque lo predicó como en 10 ocasiones. Y oyendo que Jesús Nazareno, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y muchos, dice, le reprendían de mí. Muchos le reprendían. ¿Para qué? Para que callase. O sea, que no hablara, que no dijera. ¿Por qué? Porque lo veían como algo que no servía, como algo que ya estaba muerto, como algo que no merecía.
Amén. La misericordia del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar. Yo he recibido críticas porque aquí he recibido a ciertas personas que según la religión no pueden estar aquí. Amén. Porque eso es lo que pasa. Eso fue lo que sucedió en días de Cristo. Amén. Entonces, mire lo que sucede. Aquí dice, mendigando, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ves? Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él había estudiado, porque él había escuchado a los profetas. Amén. Y él sabía que un día esa voz de Dios que habló en los profetas iba a hablar un día en vivo en la tierra. Amén. Vea cómo son los procesos. Él les habló en el tiempo que Israel mereció la voz de Dios en vivo, audible. Él se las manifestó. Amén. Y Dios en todos los tiempos ha hablado audiblemente la voz. Ahora en los postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Por quién? Por su Hijo. Entonces, cuando el mensaje al tiempo del fin viene, era la voz de Dios hablando audible. Por eso dice Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, porque en los días de la voz del séptimo ángel serán manifestadas todas las cosas, todos los misterios serían manifestados y abiertos para la simiente. Por eso aquel día estaba predicando y estaba diciendo que ya no hay que andar predicando misterios ni grandes cosas, porque ya no hay misterio, todo está revelado a la iglesia. Amén. Lo que hay que hacer es como lo que él dijo: predique a Cristo y manifiéstelo y diga, dice, lo que él hizo y todo lo que él es, dice, usted dígalo a la iglesia, dice, porque eso es lo que le hará bien a la iglesia. Él dijo, predique a Cristo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y en el tiempo nuestro, la misma voz que habló en los días de Jesús, la misma voz que habló en los días de Wesley, la misma voz que habló en los días de Martín Lutero, la misma voz que habló en Pablo y hasta la edad última, y ahora esa misma voz está hablando. Amén. Ahora en aquel tiempo eran profetas. En el tiempo de Cristo era el gran profeta. En el tiempo de los profetas de la dispensación de las edades eran grandes profetas. Pero ahora son más que profetas. Amén. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios audible. Ahora ya no es la boca del profeta. Y ahora es el Espíritu Santo hablando la misma voz que habló desde un principio. Porque esa voz ha venido de tiempo en tiempo. Únicamente que ha cambiado según el espacio del tiempo. Según el tiempo que se esté viviendo, esa voz va hablando y va hablando y va hablando. Cuando nosotros seamos silenciados, cuando los últimos predicadores, porque los predicadores van a ser cesados de alguna manera, Dios va a seguir hablando igual. Hasta que esa voz vuelva, esa voz que fue puesta en los profetas, esa voz que vino en Moisés, esa voz que vino en Isaías, en Jeremías, en todos, y entró después de la muerte de Cristo en los 7 mensajeros, y sigue hoy en la boca de los ministros, un día va a regresar a Él, porque es el último tiempo. La voz de Dios que está en esta tierra, esa voz que ustedes escuchan, esa voz que hemos escuchado de tiempo en tiempo, esa voz un día la vamos a escuchar audible en el milenio, ya será la voz de Dios hablándolos a nosotros, en directo. Porque eso es lo que Él está haciendo. Él no ha dejado de hablarle a su pueblo. De alguna otra manera, a donde la simiente esté, su voz va a estar ahí. Y eso es por la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces a la iglesia le cuesta entender y le cuesta ver que como sencillamente Jesús caminó por la tierra, como sencillamente los profetas caminaron sobre la tierra, hombres sencillos, amén,
Hombres sencillos están caminando sobre la tierra y están manifestando la misma voz que un día fue desde el principio. Por eso yo siempre le digo al Señor, síguete escondiendo en la simplicidad. No te manifiestes. Manifiéstete en la simplicidad como fue prometido. Amén. Porque Él dijo que ahí es donde se esconde y ahí es donde Él se manifiesta. Ahí es donde está la realidad de las cosas. Nada en esos crecimientos, en esas cosas grandes. Yo no creo en esas cosas. Amén. Porque la Biblia dijo que los primeros eran postreros y los postreros eran primeros. Amén. Ahora voy a seguir leyendo un poquito aquí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamas. ¿Ves? Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Ves? Amén. Yo creo que Dios siempre donde hay una necesidad, siempre le está diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Ves que él no había nacido ciego. Él no había nacido ciego. Él había recibido la ceguedad por alguna razón. Amén. Pero el tiempo de la restauración de las cosas, de todas las cosas, estaba ahí. El ministerio de la restauración estaba ahí. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, dice, te ha salvado. Amén. Ahora, la restauración de las cosas de nosotros es a través de la fe. Todas las cosas son restauradas por fe. Lo que nosotros queramos es por fe. No es con fuerza ni con espada, sino por fe. Tenga fe. ¿Qué fe? Fe es posición. ¿Qué fe? Conocer. ¿Qué fe? Es ver. Amén. ¿Ver qué? Las cosas que no se ven. Esa es fe. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Párrafo 47. Predicado en el 58. Dice así: Él dijo: amén. Oh amable dama, yo soy un mendigo, mi ropa está desgastada, yo no tengo nada de comer y quisiera saber qué significa este ruido. ¿Cuál era el ruido? El ruido era que Jesús venía con una multitud, amén, pasando de Jericó a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó. Entonces él escuchó. Eso manifestaba que ahí había un águila, que él estaba escuchando el ruido. Dice él: ¿cuál es el ruido que escucho? Amén. El profeta Galileo está pasando por aquí. Ese es Jesús de Nazaret. ¿Quién es él? ¿No sabe usted quién es él? Dice él. Amén. Según él, una dama le estaba hablando. Una dama le estaba preguntando. Él le estaba preguntando a una dama qué era lo que estaba sucediendo. Entonces viene y le muestra la escritura y le dice: no sabes, dice él. No sabes que la escritura dice, amén, que el Señor vuestro Dios levantará profeta semejante a mí. Y acontecerá que el que no oyere a ese profeta será cortado de los muertos, o mejor dicho, de entre los vivos, dice él. Amén. ¿Qué es lo que la escritura dice? Y toda alma que no escuche a ese profeta será desarraigado de entre el pueblo. Él dice de entre los muertos, pero después dice, mejor dicho, de entre los vivos, por si van al mensaje. Amén. Ahora él dijo, bueno, ¿dónde vive él? Amén. Entonces ella le está diciendo, él es de Galilea y él es el que sana. Amén.
Él es el que sana. Porque ¿qué es una sanidad? Una sanidad es una restauración. Una sanidad es una restauración. Amén. Porque ustedes ven que cuando hay una herida que sana y queda la carne sellada, es una restauración. Amén. Ahora, y todos los profetas desde Samuel, que es el verso 24, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado también, han anunciado estos días. ¿Ves? Era la llegada de la promesa, de la palabra de Dios que había salido en boca de los profetas. Amén. Y en estos días nos habla a nosotros por su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es la palabra. ¿Quién es el Hijo? Es el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo estaba hablando el domingo, Pentecostés. Amén. Pentecostés fue el regreso de Dios. Fue el regreso de Cristo. Amén. Ya no en forma de carne. Amén. Sino en la forma del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que en este último día? Porque recuerden que estamos viviendo ya el último tiempo. ¿Qué es lo que hoy se está manifestando? Ahora no es la carne de Jesucristo, porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le quisieron ver. Y estaba ahí. Ahora Dios se escondió en Cristo, reconciliando al mundo, dice, consigo mismo de sus pecados. Amén. Dios se escondió en Cristo. Entonces, Cristo, ese hombre que predicó, ese profeta que estaba predicando, ¿qué era? Era Dios metido en él. Era Dios. Recuerden que en el río, después del bautismo, Dios baja y se queda en él. Entonces era la única manera que Dios podía ver a su pueblo. Era la única manera que él caminando podía hablar con los suyos. Gloria al nombre del Señor. Y en los postreros, ¿cuáles son los postreros días? Los postreros días son estos días. Este día es un postrer día, donde nos está hablando por su Hijo, dice, a quien heredó todas las cosas, y la imagen misma de su sustancia, amén, el cual nosotros vemos que por él fue hecho el universo. Ahora, ¿qué hizo Dios en Pentecostés? Dios glorificó la carne de Cristo. Su cuerpo fue glorificado. Él regresó. Amén. Él dice, él fue donde estaba primero, pues él dice, a este Jesús, como lo ves, tiene que bajar otra vez de nuevo, pero él no bajó en carne, sino que bajó en lenguas repartidas de fuego. ¿Qué era eso? Era el mismísimo Dios. Ese espíritu que en el principio se había movido sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las tinieblas, sobre la faz del abismo, ese mismo espíritu que estuvo haciendo el universo. Por eso Pablo dice, en quien nosotros entendemos que fue constituido el universo. Ese mismo Dios, ese mismo espíritu bajó en Pentecostés. Ese mismísimo espíritu, no fue otro, fue el mismo espíritu que había hablado en los profetas, bajó en Pentecostés, dice él, y se quedó en los hombres, se quedó en la iglesia. Ahora, de Pentecostés para acá, amén, ese mismo Dios está caminando sobre la tierra. Dice el profeta que Dios camina, que Jesucristo camina, dice, en la tierra, dice, velado en una novia. Amén. Por eso es que yo siempre apelo a la santidad, a la espiritualidad. Yo siempre digo, tenemos que ver aquí a quién venimos a ver. Sabemos qué venimos a hacer aquí. Aquí no venimos solamente por cumplir un culto. Aquí no venimos solamente por cumplirle a alguien. Aquí no venimos solamente porque nos vean. Aquí venimos y sabemos lo que tenemos que venir a hacer. Sabemos quiénes somos. Amén. Y si usted no recibe la palabra, si usted no acepta la palabra, si usted no acepta la voz del Hijo, entonces no está haciendo nada porque no está siendo moldeado.
¿Qué es lo que está haciendo la palabra? Porque dice la palabra que no se ha manifestado todavía lo que debemos de ser. ¿Ves? No se ha manifestado. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque la palabra es la que va moldeando al hombre a la imagen misma de Dios. Amén. Para ser pequeños dioses sobre la tierra, tenemos que tener mucho anhelo y mucho amor y comer mucha palabra. Porque para verlo a Él, para estar en la presencia de Él, para regresar a la presencia de Dios, para volver a lo que éramos, tenemos que ser moldeados a su imagen. Amén. Por eso dice Pablo, ahora viéndonos como en espejo oscuro, lo que está hablando el domingo, otro día nos vamos a ver en espejo de verdad. Amén. Entonces, ¿cuál es la única manera? Por eso, la restauración de la iglesia, la restauración del hombre, que es la restauración porque nosotros fuimos destruidos con el pecado del hombre. Amén. Entonces, cuando nosotros nacemos del vientre de la madre, nacemos de nuestros padres, nosotros somos pecado. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no somos más que pecado. Nosotros somos más que la manifestación de la maldición del pecado. Amén. Por eso los deseos de la maldad, por eso los deseos de la mentira, por eso los deseos de pecar, los deseos de todas las cosas que hay sobre la mente y la cabeza y la lengua del hombre y los pensamientos del hombre. Entonces, en la restauración de todas las cosas, ¿qué es lo que Dios está haciendo por la palabra que fue un día dicha? Amén. Mientras no comas el pecado, vas a tener vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el pecado nos está haciendo a nosotros? Quitándonos la vida. ¿Ves? Entonces, en los días de la restauración de todas las cosas, el Espíritu Santo manifestando su palabra en cada uno de nosotros, Él nos va moldeando y nos va, amén. ¿Qué es lo que hace este cuerpo? Envejecer. ¿Qué es lo que se esconde dentro de nosotros? Dentro de nosotros se esconde algo. Amén. Y esto que se ve aquí es el tabernáculo terrestre, es el que va al polvo de la tierra. ¿Qué es lo que este está haciendo? Mire, cada dolor suyo, cada envejecimiento, cada cana está rejuveneciendo, dice él, el hombre interior que está por dentro. Por dentro de nosotros hay un hombre, hay una persona dentro de nosotros. Él dice, hay una persona que no se ve. Cuando este tabernáculo terrestre se deshaga o vaya ahí y vuelve a ser tierra, dice, hay uno esperando por nosotros. Pero ¿cuál es ese nosotros? ¿Cuál es el que, qué es lo que está esperando? Una teofanía. Porque el profeta dice que nosotros cuando dimos a la tierra, nosotros sobrepasamos la teofanía. Digamos que esta es la teofanía. Usted pasó aquí. Y dentro de nosotros hay un alma viviente. Dentro de nosotros hay un hombre viviente. Recuerden ustedes que cuando Dios sopló a Adán, Adán solamente era un esqueleto de tierra. Pero cuando Él sopló en Adán, Él fue un ser vivo. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Hay un hombre. Hay una persona igual. Amén. Y cuando este cuerpo abandone ese hombre que está dentro de nosotros, cuando este cuerpo abandone esa mujer que está dentro de esa mujer, entonces hay un cuerpo, dice él, que no se puede ver. Hay un cuerpo que está esperando, una teofanía que está esperando por él, para transportarlo y llevarlo a la mismísima presencia del Señor. Pero tenemos que ser moldeados aquí a su propia imagen. Y la palabra dice, todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser. Amén. Pero un día dice, seremos a su propia imagen y le veremos tal y como Él es. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio de la palabra. Para eso es la palabra en la tierra, para moldearlo. Por eso es que el creyente se desgasta. Amén.
El creyente se va desgastando día a día. Amén. El creyente se va deteriorando. El creyente se va llenando de canas, se va envejeciendo, pero dice él, por dentro ese que está ahí, está sustento. Por eso nosotros cuando oremos y digamos, Señor, restaura, fortalece ese hombre interior. No diga fortaléceme, Señor. No, porque te va a fortalecer esto y va a ir allí. Amén. Nosotros no sabemos orar. Ahora, verso 24 de los Hechos, 3:24 dice, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Es lo que Pedro está predicando, porque Pedro estaba hablando de la profecía que Joel 2:28 había dicho y que en los postreros días, amén, sería derramado el Espíritu sobre toda carne. Vuestros mancebos verían visiones y vuestros ancianos soñarían sueños. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora vea usted en el mensaje la señal de su venida. En el capítulo 118 del 62 dice, algunas personas pentecostales hoy ni siquiera toman en cuenta a Martín Lutero. ¿Ves? Y a ellos, ¿por qué dicen que él no tenía el Espíritu Santo? ¿Ves? Ahora él dice, él sí lo tenía, dice él. ¿Ves? Él sí lo tenía. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que usted entienda el tiempo que usted vive. Y yo quiero que usted entienda a los ministros del Evangelio. Porque fueron los que quedaron después de los profetas. Que no se les olvide eso. Mucho cuidado. Los predicadores quedaron después de los profetas. Después del hermano William Branham quedaron los predicadores. De este mensaje. Para seguir el ministerio. No, aquí no ha terminado nada. Aquí más bien, y vea lo que dice. Vea lo que él dice. Y por esto dice, pero qué mensajucho. No, escudriñelo, entiéndalo. Mire lo que dice. Él sí lo tenía, dice. Él quizás no lo tenía en la profundidad que nosotros lo tenemos. Gloria al nombre del Señor. Hoy, dice él. ¿Ves? Hoy el Espíritu de Dios se ha profundizado más en la iglesia que en el tiempo de Martín Lutero. Pero dice él, ahora dice él, pero no era para ese tiempo. ¿Ves? Por eso ellos solamente tenían la porción del tiempo que estaban viviendo. Ahora dice él, no se quejen. Pueda que lleguemos a algo, dice, muy delicado en unos minutos. Ven, así que ven ustedes, huele y dice, y esos hermanos seguro que ellos lo tenían. Amén. Ve usted. Ahora, si usted ve lo que Pedro dijo en este mensaje, ¿qué es lo que Pedro dijo? Si usted hace un análisis de lo que Pedro dijo en este mensaje, si usted lee el del 2 y todo el verso 3, lo que Pedro está predicando, y hace un análisis de lo que yo estoy diciendo en esta mañana, usted ve que sube más. Y hay predicadores mejores que yo, que predican más, que son más viejos, que saben más, que predican más que cualquier cosa. Porque dice él, mire lo que él dice, porque es restauración. Mire lo que él dice. Seguro que ellos lo tenían. Pero ¿qué era? Dice, era un cuerpo creciendo de los pies, subiendo, dice, en partes. Amén. A partes más importantes del cuerpo. ¿Ves? ¿Qué era eso? Esos eran peritos arquitectos que pusieron el fundamento. Amén. Eran hombres que hablaron el evangelio. Pero dice él, en la porción que a ellos les correspondía hacer. Ahora mire usted una cosa. Pablo hizo lo que él tenía que hacer.
De ahí el mensaje pasó a la segunda edad de la iglesia. Amén. Ese profeta de la segunda edad de la iglesia restauró las cosas que tenía que hacer en su tiempo. Esa tercera edad de la iglesia restauró las cosas con su mensaje. Vino la restauración de esas cosas en su tiempo. El cuarto mensaje, la cuarta edad de la iglesia, manifestó la necesidad y la restauración de esa simiente. Hasta llegar a la quinta, la sexta y la séptima. Amén. ¿Cuál es el ministerio de hoy del Espíritu Santo? Amén. A través de los ministros del Evangelio es llevar la iglesia a perfección. Por eso dice Pablo, amén, él mismo constituyó a unos pastores, a unos profetas, a otros evangelistas y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar la obra de los santos, a fin de perfeccionar la obra de Dios, hasta llevarla, dice, a un nivel igual del Hijo de Dios, a la plenitud del Hijo de Dios. Estoy hablando de Hebreos 11, si no me equivoco. No, Efesios 4:11. Amén. ¿Ves? Ahora, ¿cuál es el ministerio de hoy del Espíritu Santo? Por la palabra, por el Hijo, amén, es cumplir la obra. Vea la responsabilidad que nosotros tenemos y que usted tiene, que es darle el acabado, darle la finura, darle el fin, la perfección de esa obra maestra que un día empezó. Desde los profetas, desde Moisés, Cristo, Pablo y los profetas, hasta el día de hoy. Amén. Por eso es que la iglesia que no se pule, la iglesia que no se congrega, la iglesia que le entra por aquí, le sale por aquí, la iglesia que no respeta la palabra, la iglesia que no se esfuerza por lograr esa perfección por la palabra, no va a llegar a ningún lado. O hablemos del tipo individual. El hombre el creyente del tiempo del fin, tiene que dejarse moldear de la palabra. Aún de la palabra más sencilla que sea, tiene que moldearse. Si la palabra dijo, tiene que hacerlo, lo tiene que hacer por muy sencilla que sea. Amén. Jesús le dijo un día a Satanás, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así se tiene que vivir. Amén. Así se tiene que vivir. Que no solo de pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Vio usted? Cuando yo estaba hablando de la conexión entre Dios y el hombre, estaba hablando de estas cosas. ¿Por qué? Porque es una restauración. Nuestras vidas tienen que ser restauradas porque nuestras vidas estaban perdidas. Nuestra vida con el pecado, la vida de nosotros quedó pervertida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la fe? ¿Qué hace el arrepentimiento? ¿Qué hace justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué nos hace? Restaurarnos. Restaurarnos del pecado a la vida. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Es separar la vida de la muerte. Amén. Cuando la Biblia dice que debemos de morir al pecado, es la restauración. Amén. El pecado tiene que morir en nosotros. El pecado tiene que irse de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado vive de nosotros. Mire usted una cosa, le voy a decir algo. El vicio es pecado. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. Todo esto es pecado. La Biblia dice que ningún fornicario, adúltero, hechicero, borracho, homicida, ninguno de estos entran en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es perversión, porque es pecado. Nada de esto entra en el reino de Dios. Pero mire una cosa. Amén. ¿Cómo muere el pecado? Si yo tengo un pecado
Si un pecado está asediando mi vida, si un pecado está viviendo en mí, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Es no darle de comer para que se muera. Amén. Mire que el pecado es una necesidad. El pecado es una ansiedad, como el hambre. Pero usted viene y hoy tiene hambre. Yo desayuné cuando me vine. Pero ¿qué pasa que ahora que llegue? Que yo voy a querer almorzar y que voy a querer cenar y mañana voy a querer otra vez porque es una necesidad del cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Y todas estas cosas que viven son demonios que viven en la naturaleza del hombre. Entonces todo este pecado que está ahí y que te está jalando y que se siente esa necesidad y que siente esa cosa y que si no hago eso yo me reviento y que si no hago eso yo no vivo, ese es el demonio que está con hambre. Entonces usted va y le da de comer, déjelo que se muera. Verá que nunca más regresa. Él le dijo, no solo de pan vivir el hombre. Escrito está, escrito está. Y dice la Biblia que cuando el diablo se aburrió de tentarlo, mejor se fue. ¿Por qué? Porque Jesús no le permitió hacer lo que él quería que le hiciera. Amén. Vamos a ver aquí qué hora es. No voy a terminar. Quiere el cuerpo creciendo, dice, de los pies a lugares más importantes. Amén. ¿Ves? En los profetas venía creciendo ese nivel. Dios se venía magnificando. Amén. Recuerde que en la primera de la iglesia es un edificio, es más grande. De ahí se viene reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que la corona llega a ser una cosa muy pequeña, que es el final. Nosotros estamos viviendo eso. Y en esa última rellenura, el Espíritu Santo, cuando las cosas sean restauradas totalmente, usted tiene que llegar a esa corona, que es la corona de justicia que el fue justo dará. Amén. Ahora vea usted lo que Pablo dice en 1 Corintios 11:3. Mire qué bonito lo que Pablo dice. A mí me gusta esto porque esto nos lleva a una... O sea, yo no sé si usted lo ve o lo vive o lo analiza como yo lo analizo, pero yo espero que si no, que el Espíritu Santo les pueda mostrar y discernir lo que yo no les puedo decir en esta mañana. 11:3. Amén. Pero antes quiero leerles una escritura. Cuando Pablo dice que Cristo fue heredero de todas las cosas, en el libro de Salmos 108:22, dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. ¿Ves? La principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo, dice la palabra. Ahora dice la palabra, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces dice aquí, Él llegó a ser la cabeza de todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Ahora, dice 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén, ¿vio? De todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Vieron ustedes? Entonces, ¿quién manda en Cristo? Dios. ¿Quién manda en el hombre? Cristo. El Espíritu Santo. ¿Quién manda en la iglesia? El Espíritu Santo, que es Cristo. Amén. Y todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta la cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es
que si se hubiese rapado. Ahora ya me salió con otra cosa. No, no. Estamos hablando de la cabeza que es Cristo, pero tenemos que terminar el contexto. Ahora vea usted. Ahora él dice, la parte más importante del cuerpo, ahora dice, desde los pies hasta los pulmones y el corazón, hasta la cabeza, dice él. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Dice, Cristo. ¿Ves? O sea, en los días de Martín Lutero, en los días de Pablo y todo eso, el cuerpo vino creciendo, dice, hasta llegar a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Ahora, ya no es el ministerio de los profetas, porque ya no hay. ¿Ves? Se terminó Jeremías, se terminó Isaías, se terminó Lamentaciones, se terminó Pablo, se terminó Ireneo, Martín Lutero, se terminaron todos. Se fue el hermano Graham, se fue. ¿Ahora qué? Ahora es el mismo Jesucristo que toma el lugar. Ahora es Cristo que toma el lugar como cabeza de la iglesia. Ahora es Cristo que toma la palabra y dice, ahora soy yo el que voy a restaurar toditas las cosas. Y eso es lo que Pedro está diciendo. En cuanto es menester, dice que el cielo lo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio de los profetas de la antigüedad. Amén. ¿Ves? Ahora, ¿quién toma el lugar? Es Cristo. Por eso dice, ahora nos habla por medio de Cristo, a quien constituyó herederos de todititas las cosas. Desde los pies, dice, hasta los pulmones y el corazón, hasta la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Cristo. Ahora, en el libro de Efesios 1:22, ya voy a ir cerrando, mírelo, vea, y Pablo sigue diciendo, aquí, mire lo que él dice, y sometíos todas las cosas bajo sus pies. Amén. Y sometido todas las cosas bajo sus pies. ¿Entendió eso? Y lo dio por cabeza sobre las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí no hay para dónde coger. O se somete a Cristo o se desarraiga de la iglesia. Se desarraiga del pueblo. Se desarraiga de los vivos. Se va de los vivos. Amén. Dice, pero si usted lee el 21 y lee todo el capítulo, ten en cuenta cosas bonitas aquí, de lo cual, cómo esa palabra coloca a Cristo vivo como cabeza de la iglesia. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Vio usted? La cual es su cuerpo. O sea, ¿quién manda el cuerpo? El cuerpo lo manda la cabeza. Aquí están todititas las cosas. Mire que detrás de la nuca del hombre está el sistema. Eso es lo que hace que el cuerpo, que se mueve el dedo, de aquí sale hay un sensor que manda una señal para que la pierna se mueva, para que yo me pueda agachar, para que pueda hablar, para que pueda ver, para que pueda oír. Y según en los términos espirituales, Jesucristo siendo la cabeza, es el que está mandando la señal. Usted se tiene que mover por medio de él, si no, no está en nada. A la iglesia dice, la cual es su cuerpo, amén, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. ¿Qué es la plenitud? La plenitud es la mismísima naturaleza de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ya voy terminando.
Esa es, dice, la cabeza, Cristo. Esa es la inteligencia, dice él, cómo se mueve el cuerpo por medio de la cabeza, que la cabeza es Cristo. Amén. Ah, no, pero ahora viene. Yo siempre cuando estamos nosotros ahí enojados porque alguien nos quita algo, nos hace algo, decimos, y siempre decimos, ni que viviéramos del hombre. Nosotros no vivimos del hombre, nosotros vivimos de aquel que hizo todas las cosas. Nosotros tenemos que grabarnos eso en la mente, que no podemos andar dependiendo de los hombres ni de nadie, dependemos de Dios. Y ahí es donde hemos perdido la gracia, la misericordia, hemos perdido las cosas, porque siempre nos vamos a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero comer, a lo que yo quiero. No es lo que usted quiera comer, no es lo que usted quiera beber, es lo que a usted le hace bien. Amén. Vamos al 4 y verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Ves? ¿Escuchó eso? Aquí viene el ministerio de apóstoles y profetas, el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Vio? Todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero un día lo seremos, porque seremos tal y como Él es. Gloria al nombre del Señor. Ahí está la restauración de todas las cosas. Amén. ¿Están entendiendo o no? Amén, dice él. En el mensaje creo que este mensaje se llama, no me lo grabó, no me lo manifestó la cosa esta. Este mensaje se llama inteligencia y algo así que lo pronuncia. Ahora él dice, amén, dice él. Y el principado será sobre qué, dice, sobre sus lomos. Audiencia, dice él. Contesta, amén. Hombros. ¿Qué son sus hombros? Dice, su cuerpo. Amén. ¿Ve usted? Cuando David dice, y el principado será sobre sus lomos, dice él, ¿qué es lomo? Dice él. La iglesia contesta, lomo, dice, ¿qué es lomo? El cuerpo, la iglesia. Nosotros somos el lomo de Cristo. Ya me dolió el lomo, amigo. Amén. Ahora dice aquí, ahí es donde la iglesia verdadera y genuina, dice, habla su poder. Ahora, Efesios 5:22, pongámonos de pie. 5:21 dice, someteos unos a otros en el amor de Dios, las casadas estén sujetas a sus maridos, maridos, dice, a su marido, como el Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas cuando nos vamos a enredar, porque enredarse es fácil, pero desenredarse cuesta. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando este ministerio entra en el hogar, cuando esto entra en el hogar, de que la cabeza de la iglesia es Cristo y que la cabeza del hogar es el hombre. Acuérdense que estoy hablando de restauración. Amén. Cuando esto llega ahí y hay un orgullito, y hay un orgullo, y hay un espíritu de varonil, hay un espíritu de hombre. Amén. Entonces las cosas tienen que salir mal. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso es que Pablo dijo, ahora, antes por los profetas, a los padres, pero ahora dice, le está hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero de todititas las cosas. Él es la cabeza, Él es el que manda, su palabra es la que nos moldea y nos lleva a la imagen misma de su sustancia. A como Él lo vio en el principio y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra.
Y el hombre perdió eso en el huerto a través del pecado. Cuando el pecado entró, el hombre se desfiguró. Ya esa ley de multiplicación ya no era por la multiplicación del poder de Dios multiplicados y llenar la tierra. Ya era por la ley de la reproducción, por el pecado. Eso desfigura al hombre. Quedó desfigurado en pecado al tal grado que Dios no lo reconoce. Dios no reconoce el pecador. Dios no reconoce el pecado porque Él no vino en eso. Él vino para ser el Salvador y quitar el pecado del mundo. Por eso, para que Dios lo pueda reconocer, usted tiene que ser bautizado. Amén. Limpio en el momento que usted se limpió por la fe y el agua, Dios lo vio. Amén. En el instante que usted sube de la agua, Dios lo identifica y dijo: allá está un hijo mío que estaba perdido y ahora ha sido restaurado, ha sido redimido por mi sangre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora ve aquí, estábamos en 4:12, ya lo leímos. Ahora el 22 del 5 dice, no, es que estábamos leyendo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Listo. Ahora, dice, ahí es donde la iglesia verdadera, genuina, y habla de su poder. Ahí es donde el poder apostólico regresa a la iglesia, dice él, Isaías 9:6. Cuando el principado estará sobre sus lomos. ¿Ves? El principado estará sobre sus lomos. Dios. Dice, sobre sus hombros. Juicio, dice él, viene, dice él. Una iglesia verdadera, dice él. Creo yo, dice, estoy tratando de hacer mi parte para prepararle lo mejor que sé, dice, para presentar mi parte en mi edad, dice el hermano Abraham, en mi edad, dice él, a Cristo. ¿Ves? ¿Qué es lo que hizo el profeta? Presentar a Cristo, presentar el misterio. Cristo, el misterio de Dios revelado. ¿Le parece poco? Terminó eso, ya no hay misterio. Cristo, el misterio de Dios revelado. Entonces Cristo se queda en la iglesia, el principado sobre sus lomos. Cuando Él venga, dice él, cuando Él venga, dice, en medio de la cabeza, amén, dice él, y el principado será sobre sus lomos, Isaías 9:6. La audiencia contesta, hombros, dice él. ¿Qué son sus hombros? Su cuerpo, amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuál es el cuerpo? Clarito lo dijo Pablo, la iglesia. Usted tiene que cargar a Dios. ¿Vio el tiempo que vivimos? Entonces, ¿qué hizo él? Presenta a Cristo para que Cristo siga el ministerio. Cristo sigue dominándolo a usted. ¿Qué hace uno en el lomo de un camello? Lo domina, lo jala y lo sienta y lo acuesta y lo levanta y de todo. Una bestia, es un poder. Dios tiene que manifestarlos a nosotros. Él es el que manda. Ahí es donde la iglesia verdadera y genuina habla de su poder. Ahí es donde el poder apostólico regresa a la iglesia. Cuando el principado estará sobre sus hombros, juicio viene, dice. Una iglesia verdadera, creo yo, estoy tratando de hacer mi parte para presentarla, prepararla lo mejor que se pueda, para presentar mi parte en mi edad, Cristo cuando Él venga. Cristo, el misterio revelado, está revelado en la iglesia, está velado en la iglesia también, está velado en los ministros, está velado en todo aquel que forma parte de la simiente. Y recuerde que Pablo dijo en 1 Corintios 12:13, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Cristo la cabeza, el principado sobre sus lomos. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Amén. Entonces es restauración de todas las cosas. Cuando nosotros no vivimos por ninguna otra cosa, sino vivimos por el poder de Dios. La sanidad por el poder de Dios. Aquí no hay ciencia que nos sane. Aquí no hay ciencia que nos dé de comer. Más bien la ciencia nos quita la comida. La ciencia nos quita el trabajo porque ya yo, como yo no estudié, ni sé ni leer ni escribir, entonces ¿qué pasa? Yo ya no, en unos años, yo no voy a comer. Tiene que darme de comer el Señor. Porque yo no soy científico ni nada de esto. Amén. Ya es de esa manera. Gloria al nombre del Señor. Entonces, yo quiero decirle que usted siga una palabra que yo tengo cuando a mí algo me sale mal y alguien me quita algo. Yo digo, yo no vivo de los hombres, vivo del Señor. Amén. Entonces vivimos de Él, no vivimos de ninguna otra cosa, sino del Señor. Lo demás que está fuera de Cristo es arena movediza. Quien sea. Amén. Aquí Él es el único que puede decidir sobre nosotros. Que el Señor les bendiga.